que en materia de derecho procesal administrativo eh, es la administración pública frente al administrado. Y administrado puede ser cualquier persona, llámese habitante del territorio nacional, otros tratadistas le llaman particular, le llaman administrado, le llaman ciudadano, etcétera. En este orden de ideas, el derecho tributario tenemos que recordar que es aquel que, entre otras cosas, regula lo relativo a la hacienda pública, es decir, al fisco. Hay que recordar que como el Estado tiene obligación de proporcionar servicios públicos, de alguna manera tiene que obtener recursos para poder pagarlos, porque recordemos que no hay nada gratis. Por ejemplo, una gran mentira que se dice es que la educación pública es gratuita. Eso es mentira. Tal vez es gratuita para el estudiante, pero alguien tiene que pagar por ese servicio de educación pública. Cuando nos digan, por ejemplo, que en tal aldea hay agua potable gratuita, eso también es mentira, porque alguien tiene que pagarlo. No hay ningún recurso que se obtenga gratis, todo se debe de pagar. Y el Estado, recordemos que es una persona jurídica por excelencia y para pagar estos servicios tiene que cobrar impuestos, tiene que cobrar tributos. Por ejemplo, la Universidad de San Carlos tiene por mandato constitucional brindar educación pública superior. Y es cierto, para el estudiante es parcialmente gratuito, porque no es 100% gratuito, pero eh, el Estado tiene que recolectar impuestos para pagarle a los profesores, para pagar computadoras, para pagar alquiler de aulas, para pagar terrenos. Es decir, no hay nada que sea gratis. Eso es mentira. Siempre alguien tiene que pagar. Y de ahí viene que donde todos los ciudadanos que pagamos IVA, pagamos ISR, otros pagan, por ejemplo, ISO, los que tienen algún comercio, todos los que manejamos pagamos el impuesto sobre derivados del petróleo, etcétera. Con estos tributos, con estos impuestos, es que el Estado puede brindar servicios públicos. Uno de ellos, la educación superior. Otro puede ser el servicio de salud pública, el servicio de seguridad pública, etcétera. Pero reitero, gratis no es nada. El Estado de algún lugar tiene que obtener impuestos o tributos para poder sufragar cada uno de los gastos. En ese orden de ideas, el derecho tributario se encarga de regular eso, el fisco, cómo el Estado de Guatemala, en nuestro caso, obtiene recursos, en este caso financieros, es decir, dinero para poder brindar servicios públicos de justicia, de agua potable, de educación pública, etcétera. Entonces, eso es lo que regula el derecho tributario, porque recordemos que como abogados sabemos que no es solo así que el Estado a rajatabla obtenga impuestos. Eso en un Estado de Derecho no es así. Tal vez en una dictadura de aquellas que lamentablemente todavía quedan algunas en nuestro continente, ahí sí, pero donde hay democracia, donde hay un Estado de Derecho o donde por lo menos se aspira a tener un Estado de Derecho, el Estado va a obtener los tributos o los impuestos de los ciudadanos, pero lo debe hacer siempre respetando la igualdad, respetando el debido proceso y la capacidad de pago, sobre todo eso. Entonces, aquí el derecho tributario tiene cierto enlace con lo que es nuestro derecho procesal administrativo. Hay cierta mezcla por ahí y por ello es que la Superintendencia de Administración Tributaria en nuestro curso la vamos a conceptualizar, es decir, la vamos a pensar como parte de la administración pública, porque efectivamente lo es. Tomemos en cuenta, compañeros, que la Superintendencia de Administración Tributaria tiene un directorio, es una entidad superior y allí, por ejemplo, está el señor ministro de Finanzas Públicas, al cual lo nombra el presidente de la República de Guatemala. Entonces, acá vamos a ver una mezcla entre derecho tributario y derecho procesal administrativo. Y aquí voy a explicar algo. Lo que sucede, compañeros, es que el derecho tributario es tan sensible que tiene cierta colindancia o cierta mezcla con otras ramas del derecho. ¿Por qué digo esto? Recordemos que, tal y como dice, hay un dicho un tanto popular o un tanto coloquial,
una persona es normal hasta que se le toca la bolsa. Es decir, hasta que le tocan el dinero que se ha ganado con el sudor de su frente. Allí es donde la persona ya lo piensa. Entonces, en este caso, el derecho tributario tiene eso, que al ciudadano le están tocando la bolsa. A todos nos tocan la bolsa porque lo que compramos todos los días paga IVA y el IVA al final lo pagamos todos. Algunos pagamos ISR, otros pagan ISO, otros pagan el impuesto de los combustibles, etcétera. Pero tal y como dijo ahí el célebre prócer de la independencia estadounidense, Benjamin Franklin, el ser humano cuando nace, dijo, solo tiene dos cosas seguras. Uno, la muerte, porque algún día todos vamos a morir. Y dos, pagar impuestos. De eso nadie se salva. Incluso tal vez ni los evasores pueden en determinado momento evadirlos, porque al final el IVA, el impuesto al valor agregado, todo lo pagamos y ni cuenta nos damos. Entonces, el derecho tributario tiene cierta mezcla con otras ramas del derecho. Por ejemplo, compañeros, hay un derecho que se llama derecho penal tributario, que es el que regula aquello de los delitos de defraudación o contrabando aduanero, etcétera. Ahora hay un juzgado especializado para conocer esa rama, que es el juzgado tributario que está en el Ministerio de Finanzas Públicas, en ese edificio. También el derecho tributario, por ejemplo, compañeros, tiene mucha relación con el derecho constitucional, porque recordemos que únicamente en virtud de lo que la Constitución Política de la República de Guatemala regula acerca de los impuestos, el Congreso puede crear un impuesto. Si el Congreso se sale de esos lineamientos, la norma es inconstitucional, algo que ha pasado mucho en nuestro país. También el derecho tributario va a tener relación con el derecho administrativo en general, porque recordemos que SAT es una persona jurídica, es descentralizada. Ya ustedes en Derecho Administrativo 1 ya tuvieron que haber aprendido qué es la descentralización como un sistema de organización de la administración pública. Pues bien, SAT tiene personería jurídica propia, es descentralizada y su órgano de dirección es colegiado porque es un directorio, es decir, hay varias personas que lo integran. Y ya más propiamente, el derecho tributario tiene relación con nuestro derecho procesal administrativo, porque vamos a ver que aquí al habitante, ciudadano, particular, se le va a llamar contribuyente, porque es una persona que contribuye con sus impuestos al sostenimiento del Estado. Entonces hay que tomar en cuenta algo. Por ejemplo, nosotros, estudiantes, ya sea de licenciatura, de maestría o doctorado, aunque en maestría y doctorado sí ya realmente la universidad ya es semi-privada, porque sí se paga un arancel bastante amplio, una mensualidad bastante amplia. Pero nosotros, independientemente, nuestra educación tal vez será gratuita para nosotros, pero alguien más está pagando. Es decir, cuando las clases sean presenciales, sepan ustedes que ese escritorio en el cual cada uno se sienta, aunque esté todo lleno de pintarrajeado, de grafitis, etcétera, pero alguien pagó impuestos para que el Estado comprara ese escritorio. Entonces, el derecho procesal administrativo va a regular eso, los conflictos que se puedan suscitar entre el contribuyente, léase la persona que paga impuestos. Algunos no le llaman contribuyente, sino que le llaman tributario porque tributa, es decir, el impuesto es a la fuerza. Si usted no está exento y no paga impuestos, incurre en un delito y puede ser ligado a un proceso penal y terminar con muchos años de prisión como una pena. Pero en este caso va a regular aquellas relaciones entre el contribuyente y la administración pública en su categoría o en su especialidad, se podría decir, de fisco, de recolector de impuestos. En nuestro caso es sencillo porque únicamente la superintendencia de administración tributaria puede cobrar administrativamente los impuestos. Obviamente también sé, compañeros, que hay ciertos tributos que son las municipalidades las cuales lo cobran. Por ejemplo, el impuesto único sobre inmuebles YUSI, ¿verdad? Únicamente las municipalidades lo pueden cobrar. El famoso boleto de ornato, que por cierto sí está vigente, porque eso le preguntan a uno, sí está vigente, la sentencia de la CC no lo derogó. Y también algunas municipalidades que abusivamente, posiblemente porque allí no hay abogados expertos en derecho procesal administrativo, van a crear ciertas tasas, por ejemplo, por pasar de un lugar a otro.
no me dejarán mentir los que han ido, por ejemplo, a pasear ahí a las playas de Monterrico, que en la carretera casi siempre hay dos policías de la municipalidad de Tacisco que lo paran a uno y le cobran un ticket por ingresar al pueblo. Eso es total y absolutamente ilegal, inconstitucional, arbitrario y fuera del orden jurídico. Una municipalidad no puede hacer eso de poner un policía parado en la carretera y cobrar el paso. Eso no se puede. Eso únicamente es cuando el Estado ha concesionado un peaje, por ejemplo, Palín Escuintla, ahí sí, pero eso es privado. Entonces, reitero, quien cobra impuestos, en nuestro caso, la regla general es la Superintendencia de Administración Tributaria y excepcionalmente las municipalidades, pero en esa labor de cobranza, porque así se le llama técnicamente, de cobranza que tiene la Superintendencia de Administración Tributaria, pueden haber excesos, pueden haber anomalías, ilegalidades, pueden haber arbitrariedades o pueden haber, lamentablemente, y lo digo con el debido respeto, berrinches de funcionarios o empleados públicos que se creen superior a la ley. Entonces, cuando se dan esos problemas, entra a actuar, ahí se configura el derecho procesal administrativo, pero en esta modalidad tributaria. Problemas entre el contribuyente, entre el ciudadano que paga el impuesto y la administración pública, que en este caso está representada por la Superintendencia de Administración Tributaria. Vamos a ver el chat. Ya vamos a hablar de las notas. Vamos a ver acá abajo, dice Lick, y cómo el puente que se encuentra al llegar a Iztapa, que cobra la municipalidad 20 por pasar el puente, es ilegal. Sí, es el puente Verónica Michel, que está ahí en el canal ese que da al mar. Sí, es que efectivamente, vean, ahí lo que ellos argumentan es que es como una contribución por mejoras, porque contribución por mejoras, eso sí lo puede cobrar una municipalidad, pero habría que determinar bien si ese acuerdo municipal por medio del cual se están cobrando estos 20 quetzales tiene la categoría de contribución por mejoras o bien ha sido aprobado por el Congreso de la República de Guatemala. Si no reúne alguna de esos dos supuestos, realmente, aunque es correcto, pero sería un arbitrio ilegal. Digo es correcto porque definitivamente si ese puente no lo construye el alcalde, miren compañeros, todavía en la ley de la selva, ¿verdad? Pasando en cayuco o en lancha. Entonces cobran porque obviamente el puente costó muchos millones de quetzales, pero habría que ver, la respuesta es, habría que ver ese acuerdo de creación de ese arbitrio o bien si el Congreso lo aprobó. Si no reúne esos supuestos es totalmente ilegal, así como es ilegal que los policías al entrar uno al pueblo le cobren un impuesto por transitar en la carretera, lo cual reitero, eso no está de conformidad con la ley. Pero entonces continuando, reitero, esto es el derecho procesal administrativo en esa relación que tiene con el derecho tributario. Acá es administración pública, lo representa la Superintendencia de Administración Tributaria SAT. El administrado sería el contribuyente, la persona, ahí sí puede ser guatemalteca o extranjera que pague impuestos. Entonces, aquí ya sabemos que en materia tributaria así es contribuyente versus Superintendencia de Administración Tributaria SAT. Hay oficinas de abogados, hay bufetes que realmente, compañeros, viven de esto, viven del tema tributario, del tema fiscal, es decir, asesoran a personas que tienen problemas de impuestos, pero si se dan cuenta, acá no hemos llegado a un juzgado, acá no hemos llegado a derecho penal, acá no hemos llegado a prisión preventiva, acá no hemos llegado a sentencia, no, esto es eminentemente administrativo. Pues bien, hay bufetes o hay abogados independientes que de esto viven, del derecho administrativo tributario, porque es algo que en la práctica se litiga mucho. Por eso les digo que cuando a una persona ya le tocan el bolsillo, ahí ya hay problema. Incluso algunas personas dicen que ellos aprecian más la libertad que el patrimonio, dicen, entonces prefieren irse presos a que les quiten su dinero, sus bienes. Pues esa es la importancia de el derecho procesal administrativo en su relación con el derecho tributario, que a pesar de que llevamos tantos años con el actual Código Tributario, pero déjenme decirles que es una rama del derecho que se ha estudiado muy poco. Yo diría que de esta relación entre el derecho tributario y el derecho procesal administrativo saldrían unos buenos puntos de tesis. Algunos compañeros ahí me han comentado que ya están entrándole al tema del punto de tesis. Pues acá
considero yo, es mi criterio personal, que salen varios puntos porque es un tema que se ha tratado muy poco y algunos que lo tratan no le dan el enfoque porque lo mezclan con penal, lo mezclan con constitucional y no, esto es procesal administrativo. Pues bien, como ya hemos dicho nosotros, que cuando finaliza un procedimiento administrativo, la administración pública va a dictar una resolución administrativa si el contribuyente estima que con esa resolución se están violando sus derechos o que la resolución en materia tributaria es arbitraria, es ilegal. ¿Qué es lo que puede hacer? Bueno, la única salida jurídica, la única salida como abogados es, en este caso, poder presentar un recurso en materia tributaria. Vuelvo a reiterar, como somos abogados, somos juristas, acá no caben las medidas de hecho, no cabe hacerse la víctima, no cabe hacer el show ante la prensa, no cabe irse huyendo a otro lado, no. Aquí si alguien una resolución administrativa tributaria le causa agravio, la vía idónea es interponer un recurso en materia tributaria. Esa es la única forma que esa resolución administrativa que considere injusta, que considere adversa, pueda ser revocada, modificada o confirmada, porque aquí, compañeros, aplica lo mismo que hemos venido hablando. El recurso al momento de dictarse una resolución únicamente puede confirmar, modificar o revocar la resolución tributaria que consideramos ilegal o injusta. La confirma cuando la deja en el mismo sentido, es decir, cuando se confirma lo que resolvió el subordinado. La revoca cuando se le da vuelta por completo y se sustituye por otra resolución. Y la modifica cuando no se revoca completamente, pero sí se le cambia o se le modifica cierta parte. Voy a poner un ejemplo sencillo para que lo entendamos todos. Si la resolución es que a su cliente, al contribuyente X, lo condenaron a que pagara una multa de 10,000 quetzales, usted interpone su recurso. Si el recurso es declarado con lugar, entonces en este caso se va a resolver que su cliente, el contribuyente X, no tiene la obligación para con el fisco guatemalteco de pagar esa multa de 10,000 quetzales. Si la resolución va a modificar esa resolución, entonces va a decir que su cliente, el contribuyente X, no va a pagar 10,000 quetzales de multa, sino que va a pagar 2,000 quetzales. Ahí se le está modificando, ¿verdad? Y se estaría confirmando que la resolución diga sí al contribuyente X, el cual es su cliente, él tiene la obligación ante el Estado de pagar 10,000 quetzales en concepto de multa. Entonces, acá vemos que por medio de un recurso es la única vía jurídica, la única vía legal de poder modificar, confirmar o revocar una resolución administrativa en materia tributaria que nuestro cliente o nosotros mismos consideremos adversa, consideremos que nos causa un agravio, que sea injusta, ilegal, arbitraria, desproporcionada y lamentablemente en la práctica, compañeros, algunas hasta ilógicas, ¿verdad? Irrazonables. Entonces, algo que tenemos que manejar, compañeros, nuestro código tributario. Fíjense que el código tributario realmente fue creado en la época de los años 90. Recordemos que ahí se da la firma de la paz firme y duradera y se trataba que el Estado de Guatemala pudiera recolectar suficientes recursos que le permitieran brindar servicios públicos de calidad. Es decir, por ejemplo, que se asfaltaran carreteras, por ejemplo, que existiera agua potable, etcétera. Yo sé que algunos por la edad tal vez no lo saben, pero fíjense que a pesar que nuestro país tiene graves problemas que no los ocultamos, pero en mi humilde opinión, muchas cosas antes eran peor. Porque, por ejemplo, yo sé que ustedes, tal vez la mayoría, han ido a visitar Chichicastenango, que es un lugar turístico. Pues déjenme decirles que hasta bien entrados los años 90, para Chichicastenango, la carretera era de tierra. De igual manera, para Petén, para ir a Tikal, eran como 10 horas en una carretera de tierra. Eso hasta posteriormente fue asfaltado, ya entrado los años 2000. Es decir, muchas cosas en la antigüedad eran peores, pues por eso se creó el Código Tributario, para que el Estado de Guatemala pudiera recolectar fondos
poder construir carreteras, escuelas, hospitales, brindar seguridad pública, brindar administración de justicia, etcétera. Entonces, este código tributario, cuando ustedes lo lean, se van a dar cuenta que todavía tiene algunas palabras o algún léxico jurídico un tanto, anticuado, se podría decir todavía algunas palabras muy antiguas, pero en realidad es entendible. También la Superintendencia de Administración Tributaria tiene lo que es, en este caso, una ley orgánica que lo regula. Y la ley de lo contencioso administrativo también tienen algunos párrafos que se refieren al respecto. Entonces, en ese orden de ideas, el Código Tributario, en este caso, es el decreto 6-91 del Congreso de la República de Guatemala, que sufrió muchas reformas después de la firma de los acuerdos de paz firme y duradera. Solo vamos a ver por qué esto se adelantó. Bien, acá estamos. Entonces, en realidad, las leyes tributarias, vamos a ver, compañeros, que mencionan varias cosas que lo mencionan como proceso tributario, pero son procedimientos. Vamos a ver que son procedimientos administrativos. Y acá nos vamos a detener un poquito. La legislación tributaria, código tributario, etcétera, ustedes después lo pueden leer más despacio, tiene en realidad 4 procedimientos. Cuando ustedes vean en alguna de estas categorías la palabra proceso, eso quítenlo, porque ya vimos la diferencia entre proceso y entre procedimiento. Nosotros acá estudiamos procedimiento administrativo, acá no estudiamos proceso judicial. Si algún día tenemos ahí el honor de brindarles la clase de derecho penal o de derecho civil, ahí sí vamos a hablar de proceso, de un proceso judicial ante un juez o ante un tribunal. Acá únicamente estamos hablando, compañeros, tal y como lo hemos venido diciendo, de un procedimiento administrativo. Solo creo que hay un micrófono abierto, si lo apagamos, por favor. Gracias, ahí estamos. Entonces, en realidad son ejemplos de procedimientos administrativos. Y en este caso, en el Código Tributario se le denomina a esto el proceso administrativo, pero reitero, no es proceso, son procedimientos en plural. Y en ese orden de ideas hay 4 procedimientos. Cada procedimiento en ese Código Tributario está estructurado, por eso lo importante es leerlo porque tiene varios artículos, es una ley bastante amplia, compañeros. Entonces, hay 4 procedimientos. Recordemos lo que hemos venido hablando, que el procedimiento, en este caso, termina con una resolución administrativa y se va a ventilar ante la administración pública. Entonces, en este caso, el primer procedimiento es el cual inicia a solicitud del interesado. Y por lo regular, ¿cuál es el procedimiento, compañeros, que va a iniciar a solicitud del interesado? Bueno, precisamente cuando a su cliente, cuando a su patrocinado, cuando usted ya está ejerciendo la abogacía, le notifica SAT que, por ejemplo, tiene que pagar una multa y usted dice, no, a mi cliente, él no tiene que pagar ninguna multa, porque él, su impuesto lo pagó a tiempo. Yo aquí tengo mi formulario de Claraguate, aquí tengo mi formulario de pago, y él si pagó el impuesto principal, él no tiene que pagar multa, eso es ilegal. Entonces, ¿cómo va a iniciar aquel procedimiento? A solicitud del interesado. Esta palabra interesado la podemos sustituir por contribuyente, sería a solicitud del contribuyente. Si a su cliente le notificaron que tiene que pagar una multa excesiva o que tiene que pagar multa o que le faltó pagar una parte del impuesto, cualquier cosa, o que su contribuyente tenga la obligación de ir a exhibir todos sus libros ante SAT, etcétera, en este caso el procedimiento administrativo, el procedimiento para oponernos va a ser a solicitud del interesado, es decir, el contribuyente va a presentar su memorial, su escrito y va a iniciar a su solicitud ese procedimiento administrativo. Ese, compañero, sería el primer procedimiento administrativo que regula el Código Tributario Nacional. En segundo lugar, tenemos el procedimiento administrativo tributario que va a iniciar de oficio. Entonces, de oficio, ¿qué no va a iniciar? Bueno, únicamente la Superintendencia de Administración Tributaria, porque únicamente la SAT
puede cobrar impuestos, nadie más lo puede hacer. A su cliente no le puede cobrar impuestos el Congreso, no le puede cobrar la policía, no le puede cobrar el MP. No, ellos tienen una competencia distinta. Acá únicamente el que puede cobrar impuestos es la Superintendencia de Administración Tributaria. Entonces, quien puede iniciar de oficio ese procedimiento administrativo tributario, ¿quién va a ser? La Superintendencia de Administración Tributaria. ¿Y cómo puede iniciar ese procedimiento? ¿Por qué causales? ¿Por qué razones? ¿Por qué motivos? Bueno, efectivamente uno puede ser porque SAT considera que usted no ha pagado una multa o no ha pagado, sí pagó un impuesto, pero le faltó una parte. Acá SAT va a iniciar un procedimiento en su contra, por así decirlo, de oficio. Claro está, su cliente o usted va a tener la oportunidad de defenderse, presentar pruebas de descargo, presentar sus facturas, presentar su libro de contabilidad, exhibir sus libros digitales, todo lo que podamos hacer, todo lo que podamos nosotros presentar para defender los derechos de nuestro cliente, acá se va a hacer, porque recordemos que el procedimiento tributario tiene dos principios. Uno es el derecho de defensa, otro es el derecho de audiencia, es decir, a que me escuchen, a que tomen en cuenta mis razones, a que reciban mis pruebas de descargo. Entonces, en este caso, la SAT inicia de oficio el procedimiento tributario, entre otras cosas, para exigirle a un contribuyente que pague la multa, que paga el impuesto principal, o por ejemplo que exhiba sus facturas, que exhiba en este caso sus documentos contables, todo aquello que un perito contador por lo regular lo va a sellar y lo va a firmar, porque para esto el perito contador sí, de determinada manera se puede decir que tiene hasta fe pública. Entonces, este procedimiento tributario inicia de oficio y se deben de respetar las garantías, los principios o los derechos que son consustanciales al procedimiento administrativo. La tercera clase de procedimiento tributario que está contenida en el Código Tributario, hay ciertas opiniones que dicen que no es procedimiento, pero por lo menos doctrinalmente sería aquello que se va a generar por la presentación de un recurso de revocatoria, que ya más adelante vamos a ver estos recursos. Acá lo que podemos decir que en este caso el procedimiento del recurso de revocatoria que se plantea contra autoridades subordinadas a la Superintendencia de Administración Tributaria. Entonces, acá en este recurso de revocatoria de naturaleza administrativa, procesal, tributaria, acá se va a interponer en contra de personas que tengan subordinado en la Superintendencia de Administración Tributaria, porque habrá que recordar que según esta ley orgánica de la SAT, es una institución jerarquizada. En este caso hay un directorio, hay un superintendente, hay intendentes regionales, etcétera. Y el último en la cadena de trabajo va a ser el cajero, el oficinista que nos atienda ahí todos los días en la SAT. Pero reitero, como es jerárquico, eventualmente se puede interponer un recurso de revocatoria en contra de aquellas personas que estén subordinadas. Y el cuarto procedimiento administrativo que en este caso vamos a encontrar en nuestro Código Tributario es el procedimiento del recurso de reposición que se plantea contra resoluciones originarias del directorio de la SAT. Hay que recordar que en materia de administración tributaria, el órgano máximo de dirección, el órgano máximo de decisión va a ser el directorio de la Superintendencia de Administración Tributaria, que es colegiado porque lo integran varias personas. Es decir, al final del día, la autoridad máxima no es el superintendente unipersonalmente hablando. No, al final del día, la máxima autoridad, quien tiene la dirección, en este caso la alta gerencia, la alta dirección va a ser el directorio de la Superintendencia de Administración Tributaria. Pues bien, este cuarto procedimiento tributario es precisamente el que se relaciona con el recurso de reposición que se plantea contra resoluciones originarias del directorio de la SAT. Entonces, compañeros, son 4 procedimientos los que se regulan en el Código Tributario. Reitero, quizás por error legislativo se le consigna ahí como
proceso tributario, pero no lo es. Lo que hay ahí son, hablando técnicamente, hablando como juristas, hablando como personas que estudian el derecho procesal administrativo, lo que allí hay son 4 procedimientos tributarios o 4 procedimientos administrativos tributarios. Y efectivamente aquí están. A solicitud del interesado, reitero que es cuando el contribuyente lo inicia, de oficio, que dijimos que es cuando lo va a iniciar lo que es la Superintendencia de Administración Tributaria como órgano de cobranza de tributos o impuestos. Y tenemos también el procedimiento que se origina por un recurso de revocatoria, que en este caso se va a plantear en contra de aquellos empleados o funcionarios que tengan un superior jerárquico, es decir, que tengan jefe. Y por último, el cuarto procedimiento tributario va a ser el de reposición, que es el que se plantea en contra, en este caso, de la autoridad máxima de la SAT, que en este caso es el directorio, el cual ya vimos que es un órgano colegiado. Entonces son 4 procedimientos en materia tributaria. Cada uno de estos procedimientos, compañeros, tiene ciertas características, tiene ciertos elementos, pero acá lo importante es que todos son procedimientos administrativos que pueden iniciar a solicitud de parte, pueden iniciar de oficio, pueden iniciar en contra de un subordinado o pueden iniciarse en contra de una resolución de la autoridad máxima de la SAT, que es la Superintendencia de Administración Tributaria. Otra característica es que son temas muy sensibles porque al contribuyente se le toca el bolsillo. Hablamos de cobro de impuestos o cobro de tributos, que técnicamente se le denomina como cobranza tributaria. Ese es el nombre, cobranza, porque viene la palabra cobrar un impuesto o cobrar un tributo. También algo que debemos de mencionar es que en cada uno de esos procedimientos se deben de conocer, observar y respetar estrictamente todos los principios de los cuales hemos venido hablando, principios, garantías, derechos, entre los más importantes, el derecho de defensa y el derecho de audiencia, es decir, escuchar a la contraparte qué razones tiene, si no de manera verbal u oral, por lo menos que por escrito pueda presentar un memorial y ahí pueda exhibir todas las pruebas que él tenga que efectivamente le asiste la razón. Entonces, reitero, estos 4 procedimientos de carácter tributario están regulados allí en el código tributario y se relaciona con otras leyes, lo cual vamos a ver más adelante, pero lo importante es conocerlos porque acá, ya sea nosotros o nuestros clientes, nuestros patrocinados, como lo queramos ver, van a tener derecho de defenderse. Solo previo a continuar voy a ver algunas dudas que están acá en el chat. Dice Lick, disculpe, la nota ya no la subió, ¿verdad? No, las notas ya están subidas, están ahí en lo que es la plataforma de la universidad desde la misma semana que fue el examen. Tal vez se refieren algunas de el examen extemporáneo y algunas que estamos volviendo a buscar como por tercera vez, porque sinceramente no las hemos encontrado. Yo creo que ya solo es un compañero el que queda con tema de nota que no aparece del primer parcial, y lo otro que sí vamos a subir es la de ¿cómo se llama? De extemporáneas, que si mucho creo que fueron 4 o 5 de evaluación extemporánea. Las demás ya están las 2 notas desde hace mucho tiempo. Pero reitero, incluso me han escrito unos correos, se están buscando y las vamos a encontrar. Eso, y si no, vamos a ver de qué manera podemos solucionar el problema. Pero reitero, en este caso únicamente es un compañero del primer parcial y lo que sí hay que subir es de los pocos que se evaluaron en examen extemporáneo en esta oportunidad, lo cual se está revisando. Y indican Disculpe, posteriormente, bueno, habíamos respondido lo del puente. ¿Sí? ¿Alguien pide la palabra? buenas noches. Buenas noches. Sí, fíjese que le he enviado un par de correos, pero fíjese que mi nota en la que no aparece es la del segundo parcial. Y en Classroom sí aparece que se entregó. Yo hasta le mandé los screenshots de donde dice que sí fue entregado mi examen. Entonces esa era mi duda. Ah, bueno, es la del segundo parcial. Sí, entonces me imagino que es otro el compañero que tiene el problema que sí le aparece la del segundo y no la del primero. Acá es diferente. Pero reitero, ahora que estamos viendo el tema de los extemporáneos, vamos a volver a buscarlo para poder ingresarlas, porque sí hemos visto los correos que amablemente ahí nos ha dirigido. Bueno, lo del puente ya lo respondimos. Sí. Indican ahora
LIC, y en el caso de la antigua que cobran 10 por marbete para transitar ahí. Acá también depende, porque lo que habría que ver desde el punto de vista del derecho procesal administrativo y el derecho tributario es si ese cobro del marbete está sustentado en algún acuerdo del Consejo Municipal, ¿en qué categoría? ¿Es un arbitrio? ¿Es contribución por mejoras? ¿O qué es? Y en segundo lugar, recuérdense que la antigua Guatemala, por ser declarada Patrimonio Cultural de la Humanidad, tiene varias leyes que la regulan. Inclusive hay leyes de carácter penal, compañeros, que hablan de penas que ya no existen. Habla una, por ejemplo, de arresto mayor. Eso no, arresto mayor no existe en el Código Penal, ¿verdad? Pero podría ser que también ese sea el fundamento. Alguna ley específica que regule lo relativo a la antigua Guatemala como patrimonio cultural de la nación y de la humanidad. Ahora bien, si no hay un fundamento en estas leyes especiales que regulan a la antigua Guatemala como monumento histórico, o bien algún acuerdo municipal que lo regule como contribución por mejoras o como arbitrio, en este caso, sí, esos marbetes serían ilegales totalmente. Vamos a ver, igual para Semuc Champey, efectivamente, también hay cobros ahí. Indica Juan Luis Lic, disculpe. Para el examen final, ¿examinará todo el contenido? No. Para el examen final estudiaremos únicamente de la clase anterior hasta donde avancemos. Esa es la respuesta. Y obviamente también previamente, tal y como lo hemos hecho en las oportunidades anteriores, se van a subir las diapositivas a la plataforma Classroom para que ustedes las puedan estudiar y analizar. Y también la instrucción es que el examen va a venir exactamente de lo que hemos hablado acá en la clase. De eso es de lo que va a venir y por eso la importancia que cada quien pueda escuchar y captar lo que se hable aquí en las clases. Indican, y el del primer parcial es Diego del CID, efectivamente, debe ser la persona que estamos buscando ahí, el tema este de las notas. Bien, creo que entonces acá ya no hay más preguntas. Entonces, de lo que hemos hablado hasta aquí, del tema en concreto, ¿tendrán alguna pregunta para formularla verbalmente? ¿Lo pueden hacer en este momento, compañeros? Buenas noches, licenciado. Buenas noches. Disculpe, sí, fíjese que no es del tema del día de hoy, le agradezco, pero fíjese que yo recuerdo que usted a inicio del curso nos ofreció que nos iba a compartir unos documentos sobre algunos procedimientos, digamos, para ver la práctica, ¿verdad? ¿Sería posible? Es correcto, sí. Es correcto, es que también de eso va a ser objeto del examen final. Ah, ok, es que como aún no nos lo ha compartido, entonces quería ver es que, vean pues, si se dan cuenta, hasta aquí todo lo que hemos tratado ha sido eminentemente administrativo. Todavía no hemos llegado, ¿verdad?, a lo que es lo judicial, que en la otra clase sí ya vamos a llegar al contencioso administrativo. Ahí es donde ya podemos hablar de expedientes judiciales y vamos a poner ahí un par de ejemplos que van a ser objeto de la evaluación final. Porque por lo menos para que ustedes sepan cómo se presenta una demanda contenciosa administrativa, cómo se presenta un memorial, etcétera. Esa sería la respuesta. No sé si contesto allí la pregunta. Sí, claro, no, yo para no perder esa oportunidad que usted nos ofreció de esos documentos, esos expedientes, ¿verdad? Ah, bueno, entonces todavía falta. Excelente, perdón entonces por adelantarme, muy amable. No, a sus órdenes. Bien, ¿alguna otra pregunta del tema, compañeros? No, bien, entonces vamos a continuar. Entonces, ya vimos que en síntesis son 4 procedimientos administrativos en materia tributaria y que acá es donde hay una relación entre lo que es el derecho procesal administrativo y lo que es el derecho tributario. También vimos nosotros que como consecuencia de una resolución administrativa tributaria podemos interponer recursos administrativos en materia tributaria. Y en este caso ya propiamente dicho, los recursos van a ser estos. Hay un recurso de revocatoria tributario y también vamos a ver que hay un recurso de reposición en materia tributaria. Es parecido a lo que hemos venido hablando nosotros con anterioridad. En este caso, el recurso de revocatoria, lo que la ley dice, así en términos generales, es recurso de revocatoria, como lo hemos venido viendo hasta este momento, pero le ponemos allí ese apellido de
tributario, porque es lo que tiene que ver con tributos, con pago de impuestos. Entonces es recurso de revocatoria tributario. También está lo que es el recurso de reposición, ¿verdad? Pero también a este le vamos, acá no alcanzó la diapositiva, pero también le vamos a poner el apellido de recurso de reposición en materia tributaria. Y acá hay que mencionar algo. En términos generales, algo que le es común a los dos recursos. En primer lugar, recordemos que estos son medios de impugnación. Son los medios jurídicos por medio, valga la redundancia, de los cuales nosotros podemos oponernos, podemos cuestionar una resolución que consideramos que es ilegal o es injusta y que va a afectar a nuestro cliente o nos va a afectar a nosotros, va a afectar nuestros derechos o nuestras garantías. Entonces, lo importante, que ya sea recurso de revocatoria o recurso de reposición tributario, obviamente, que es el apellido tributario, siempre nosotros, en nombre de nuestro patrocinado, en nombre del contribuyente, debemos de expresar agravios. ¿Qué significa eso? Un agravio, después usted lo usa en el diccionario, es un mal, es un mal que se nos ocasiona. Un agravio es una ilegalidad que se comete en nuestra contra. Un agravio es una violación de nuestros derechos o de nuestras garantías. En pocas palabras, el agravio es el daño que nos provoca una resolución administrativa. Por ejemplo, si la resolución que le notifican a su cliente dice, señor contribuyente X, usted tiene que pagar 0 impuestos, ahí no hay agravio, porque esa resolución no le causa ningún daño. Pero si dice, señor contribuyente X, SAT le notifica solemnemente por este medio que usted debe $500,000 en concepto de IVA y ya debe 100,000 quetzales en concepto de multa. Bueno, ahí sí puede ser que a nuestro cliente se le esté causando un agravio. Reitero, un agravio es un daño, es una injusticia, es una arbitrariedad. Un daño es aquel mal que jurídicamente se le está provocando, en este caso, a un contribuyente, a un administrado. Entonces, el recurso, el memorial o el escrito que nosotros presentemos, lo primero que debe contener es los agravios. ¿Por qué hay un agravio? ¿De qué manera esta resolución que se dictó afecta los derechos de nuestro cliente? ¿Y qué derecho afecta? Afecta el derecho de defensa, afecta el tema de la capacidad de pago, afecta el principio de reserva legal en materia tributaria. ¿Cuál es el derecho o la garantía que se está afectando? También debemos de demostrar el agravio, de qué manera afecta directamente a nuestro patrocinado contribuyente. Si no expresamos agravios, en este caso el recurso va a ser declarado sin lugar, porque quien resuelva va a decir, bueno, presentaron un bonito memorial, un bonito escrito, pero no dice cuál es el agravio, cuál es el problema. Así como el paciente le tiene que explicar al médico cuál es la enfermedad que tiene o cuáles son los síntomas, de esa misma manera, el abogado especialista en derecho procesal administrativo le debe de explicar a quien resuelve, que en este caso es la administración pública, cuál es el agravio que le causa la resolución que le fue notificada al contribuyente. Y obviamente esta es una generalidad, que agravio. En segundo lugar, lo que tenemos que consignar es de qué manera tendría que resolverse para que la resolución sea de conformidad a derecho. Por ejemplo, una manera podría ser pedir que se revoque completamente la resolución. Es decir, que se resuelva que el contribuyente no tiene la obligación de pagar $500,000 en IVA y 100,000 quetzales de multa. O bien explicar que la resolución justa que se pretende que se dicte es que se modifique la resolución administrativa que se está impugnando. Por ejemplo, bueno, él no tiene que pagar $500,000 en impuestos, pero sí tiene que pagar 100,000 quetzales. Eso sería modificarla. Entonces, se debe de explicar cuál es la naturaleza o cuál es la forma en que se debe de resolver de conformidad a la ley. Acá sería modificando o revocando la resolución, confirmando no, porque confirmando sería que la dejen igual, desfavorable, que se dejen igual los agravios que ha sufrido el contribuyente o nuestro patrocinado. Entonces, primero, demostrar los agravios que nos causa la resolución administrativa. Segundo lugar, explicar qué es la resolución que en derecho corresponde.
y por lo tanto la resolución que tiene que ser dictada. Acá obviamente si hay un agravio, la resolución que debemos pretender que se dicte debe ser modificando o revocando la resolución que nos parezca ilegal o nos parezca injusta. Obviamente también en el memorial, digamos, estos serían aspectos de fondo, aspectos más especializados, pero también debe de indicarse la autoridad ante quien se dirige el escrito o el memorial. Estas son cuestiones generales, compañeros. Ya en la siguiente clase ya vamos de una manera más breve, porque ahí sí vamos a tocar el proceso contencioso administrativo, el cual es judicial. Vamos a explicar de la misma manera que explicamos los dos recursos, estos dos, el de revocatoria y el de reposición tributario. Vamos a ver su fundamento legal, casos de procedencia, interposición, procedimiento y la resolución del recurso, que aquí no hay pierde en los dos, porque todo esto está en la ley. Es decir, ahí está el fundamento, puede ser en el Código Tributario, puede ser en la Ley Orgánica de la SAT, puede ser en la Ley de lo Contencioso Administrativo, etcétera, pero las generalidades ¿qué debe contener un recurso para que sea declarado con lugar? Bueno, en primer lugar, exposición de agravios. ¿Qué agravios le produce al contribuyente? Y en segundo lugar, la manera en que se pretende que se resuelva el recurso, es decir, qué resolución se tiene que dictar de conformidad a la ley. Estos son aspectos generales y en la siguiente clase vamos a ver estos que ya son específicos y vamos a iniciar el tema del proceso contencioso administrativo, que dicho sea de paso, se parece mucho a un proceso civil. Por eso el Código Procesal Civil y Mercantil es una norma que se aplica supletoriamente, ¿verdad? Pero reitero, estos dos recursos los vamos a analizar en la siguiente clase. ¿Alguna última pregunta sobre lo que vimos el día de hoy? Todo claro, Lick, muchas gracias. Bien, entonces por el día de hoy, compañeros, damos por finalizada esta clase. Que tengan todos un buen descanso y que el día de mañana sea lleno de éxitos. Feliz noche a todos. Muchas gracias. Gracias. Feliz noche. Feliz noche, compañeros. Feliz noche. Feliz noche.